No hay nada más bello que tener un sueño. Después de todo, ellos nos inspiran a triunfar en la vida, ya que, desde niño, quieres ser un famoso futbolista y te recuerdan lo lejos que has llegado mientras les cambias los pañales al hijo de la mascota del equipo. Aunque muchos sueñan con ser doctor, astronauta o multimillonario, otros sueñan con algo más humilde, ser un superhéroe. Por suerte, no tienes que imaginártelo, que los videojuegos te ofrecen la oportunidad de vivir como ellos y, de tantos géneros a elegir, entre juegos de pelea, plataformas o shooters, existe solo una opción obvia: los juegos de narrativa. Pensando esto, Telltale Games desarrolló un juego muy a su estilo que, honestamente, hay que ver para creer. Esto es Batman. La historia comienza de la mejor manera posible. Juegas como Batman, quien irrumpe en la oficina del alcalde y en una coreografía llena de acción agarras a coñazos a unos pillos que intentan robar un artefacto valioso. Como si fuera poco, aparece Catwoman y busca escapar con él. Luego de unos golpes, ella logra escapar, no sin antes perder el objeto ante Batman. Allí no acaba la noche, ya que al llegar a la mansión Wayne, Bruce debe cumplir con su rol de anfitrión en la fiesta de la candidatura de su amigo Harvey Dent a la alcaldía de Ciudad Gótica. Durante ella, Bruce conoce a interesantes personajes que tendrán un rol importante en su destino. Entre ellos está Vicky Vale, una reportera que parece mostrar cierto interés en él, Regina Sellerbach, miembro de la junta directiva de las empresas Wayne y amiga de los padres de Bruce, y Carmine Falcone, un mafioso que parece conocer más sobre Bruce de lo que él podría imaginar. Además de ellos, conoceremos a personajes icónicos como Alfred, el comisionado Gordon y villanos clásicos como el Pingüino, en su rara aparición como persona decente. Propia de la fórmula Telltale, la jugabilidad da vida a la narrativa de forma peculiar. Similar a The Walking Dead, este es un juego de aventura point and click en su definición más vaga. Durante la mayoría del mismo, no tienes control sobre tu personaje, sino que prácticamente estás viendo una película que, en ocasiones, se interrumpe y te obliga a escoger entre ciertas opciones para resolver una situación o responder a una pregunta o comentario de un personaje. A veces, elegir ciertas opciones conducen al juego por un camino A, invitándote a jugarlo de nuevo para ver el camino B, mientras que otras no parecen afectar la historia. Esto significa que puedes elegir ser grosero con todo el mundo y grabar en tu video de YouTube la cara que pone un personaje cuando Batman irrumpe en su casa y le defeca la ensalada, hasta que de pronto ves la frase "fulanito recordará esto", y te das cuenta que tus acciones tienen consecuencias, incluso si no las ves sino hasta el último episodio. Como ya vimos, ser Batman significa también pelear contra malhechores, batallas que llevas a través de comandos de reacción para romper la monotonía. Si no los fallas, creas escenas excitantes que te dejarán con la boca abierta. Por supuesto, como genio detective, tienes además escenas donde debes examinar pistas, buscar la relación entre ellas y así descubrir lo que planean tus enemigos y determinar hacia dónde debes viajar luego. Los títulos de Telltale tienen una bella presentación y este juego no es la excepción. Debido a su peculiar textura, los personajes parecen salidos directos de una historieta, con una combinación de colores que les permite destacarse del fondo. Además, la animación de los mismos no deja nada que desear, pues les da movimientos realistas. Claro, no podemos olvidar las expresiones faciales, que representan fielmente sus emociones y a la vez les da un toque único a cada uno de ellos, dándoles permiso a burlarse de Mass Effect Andrómeda. Lamentablemente, hay varios problemas que hunden este juego, sobre todo si has jugado títulos anteriores. Ciertamente la jugabilidad es limitada, pero eso no es excusa para la pobre exploración del mundo y de los personajes, y mucho de esto viene de las conversaciones. Si bien The Walking Dead es la base, allí las pláticas eran más profundas, donde realmente conocías a los personajes y su personalidad a través de conversaciones banales. No parecieran importantes para la trama, pero te ayudan a comprender mejor a tus colegas y el mundo que existe fuera del alcance de tu personaje, haciéndolos sentir como seres reales, cuyo sufrimiento te afecta. Sin embargo, en Batman, las pláticas son muy superficiales, donde solo conoces la motivación de los personajes y hacia dónde dirigirte para continuar con la historia. No creas una conexión con ellos ni te interesa al final lo que les suceda. Es una lástima, pues Ciudad Gótica es rica en misterios y secretos que esta clase de juego podría explorar. Comparado con The Walking Dead, donde la norma era morir en un comando de reacción si se te ocurría estornudar,
Nunca verás esto en Batman, donde tienes demasiado tiempo para reaccionar y a veces fallar se te perdona. Además, los rompecabezas son demasiado fáciles. Digo, no esperaba algo que Layton utilizara para castigar a Luke, pero vamos, unir 2 objetos de los 5 que hay en pantalla para avanzar es algo que yo esperaría de un niño de prekinder. Al menos tenemos suerte que borraron el minijuego de la hora de la batisiesta. Honestamente, es de admirar el trabajo del Telltale, a continuar demostrando que los videojuegos pueden contar buenas historias, pero Batman The Telltale Series deja mucho que desear. Si bien nos brinda excitantes escenas de acción y una trama interesante, el poco enfoque en crear una detallada ciudad gótica o un desarrollo más completo de los personajes le resta puntos a esta aventura. En la próxima temporada, Telltale tiene la oportunidad de abrir el compás y crear la experiencia definitiva que merece el Caballero de la Noche.